El abuelo murió y todos peleaban por la mansión. A mí me dejó solo una caja vieja. Al abrirla, el notario dejó caer sus gafas del asombro. Pero lo que nadie sabía es que esa caja convertiría a la sobrina pobre de la familia en la mujer que los haría pagar por cada humillación, por cada mirada de desprecio, por cada vez que me trataron como si fuera invisible. Todo comenzó ese martes de marzo, en la notaría del centro. El olor a papel viejo y madera barnizada impregnaba el aire mientras yo ocupaba la última silla de la sala de juntas. La más alejada de la mesa principal, por supuesto. Mi tío Roberto se había asegurado de eso cuando llegó temprano para organizar los asientos. Su traje gris de $3,000 contrastaba con mi vestido negro de tienda departamental. El mismo vestido que había usado en el funeral del abuelo 3 días atrás. Mi tía Mónica revisaba su teléfono con uñas perfectamente esmaltadas en color borgoña. Cada pocos segundos suspiraba con impaciencia, como si estar ahí fuera una terrible imposición en su apretada agenda de almuerzos benéficos y clases de yoga. A su lado, mi prima Vanessa aplicaba brillo labial frente a un espejito de mano, sin molestarse en disimular su aburrimiento. Mi primo Javier, el abogado de la familia, tamborileaba los dedos sobre su portafolio de cuero italiano. Ninguno me había dirigido la palabra. Ni cuando llegué, ni cuando me senté. Para ellos, yo era un trámite más. Un nombre en la lista que había que esperar a que leyeran antes de poder dividirse el verdadero botín. El notario Fernández entró finalmente, cargando una carpeta abultada y ajustándose las gafas sobre el puente de la nariz. Era un hombre de unos 60 años, calvo, con un bigote gris perfectamente recortado. Había sido el notario de mi abuelo durante 30 años. Se sentó en la cabecera de la mesa, abrió la carpeta y carraspeó. El silencio se volvió denso, eléctrico. Podía escuchar la respiración contenida de mis tíos. El tic-tac del reloj de pared. El crujido del cuero cuando Javier se inclinó hacia adelante. El notario comenzó a leer con voz monótona y profesional. La mansión de Bosques de las Lomas, 500 metros cuadrados, valuada en $3 millones. Los departamentos del centro, 2 propiedades que generaban rentas mensuales jugosas. Las acciones de la empresa constructora. Las cuentas bancarias. Los vehículos. Con cada ítem leído, los rostros de mis familiares se iluminaban con codicia apenas disimulada. Roberto calculaba mentalmente su parte. Mónica sonreía como gato que acaba de encontrar el plato de crema. Vanessa ya estaba enviando mensajes, probablemente a su novio del mes, contándole sobre su futura fortuna. Yo permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas sobre mi regazo. No esperaba nada. Nunca lo había esperado. El abuelo había sido bueno conmigo, sí. Me había querido a su manera. Pero yo era la hija de la oveja negra, de la hija que se había casado con un mecánico en lugar de un doctor, que había elegido vivir en un barrio modesto en lugar de mudarse a las zonas residenciales. Mi madre había muerto cuando yo tenía 12 años. Un aneurisma cerebral, repentino e implacable. Desde entonces, había crecido sabiendo que para esta familia yo era una mancha en el árbol genealógico. La recordatorio de que no toda la sangre de los Mendoza corría hacia el éxito y la opulencia. El notario pasó a la segunda página. Luego a la tercera. La lista continuaba. Una casa de playa en Acapulco. Una colección de arte que incluía 2 piezas de tamaño. Joyas antiguas que habían pertenecido a mi bisabuela. Todo se repartía meticulosamente entre Roberto, Mónica y sus respectivos hijos. Entonces el notario Fernández se detuvo. Levantó la vista de los documentos y me miró directamente a los ojos. Algo en su expresión cambió. Por un segundo fugaz, creí ver algo parecido a la tristeza. O quizá a la compasión. Volvió a la última página y leyó. Para mi nieta Carmen Mendoza Rivera, quien fue la única en visitarme cada domingo sin falta durante los últimos 10 años, quien me acompañó en mis tardes sin pedir nada a cambio, quien me leyó el periódico cuando mis ojos fallaron y quien sostuvo mi mano en mis últimos días. Le heredo mi caja de herramientas que se encuentra en el sótano de la mansión. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, como si alguien hubiera presionado un botón, mis familiares estallaron en carcajadas. Roberto se golpeaba el muslo con la mano abierta. Mónica ocultaba su risa detrás de una mano enjollada, pero sus hombros se sacudían. Vanessa ni siquiera intentaba disimular su diversión cruel. Una caja de herramientas. Vieja. Del sótano. El abuelo, el hombre que había construido un imperio inmobiliario desde cero, que había amasado millones, que poseía propiedades por toda la ciudad, me había dejado una caja de herramientas oxidada del sótano. Sentí el calor subiéndome por el cuello.
Las mejillas me ardían. Quería desaparecer, hundirme en el piso. Pero mantuve la cabeza en alto. No les daría el gusto de verme llorar. No aquí. No ahora. Javier fue el primero en hablar, aún riendo. Bueno, supongo que ahora sabremos quién heredó el talento para la carpintería del viejo. Tal vez puedas hacer algunos muebles, Carmen. Venderlos en el mercado de pulgas. Más risas. Mónica añadió con falsa dulzura. Ay, pobrecita. Al menos tendrás un recuerdo de él, ¿verdad? Eso es lo que cuenta. Los recuerdos. Roberto se puso de pie, abotonándose el saco. Bien, notario. ¿Cuándo podemos proceder con las escrituras? Tengo una reunión a las 3. Ya estaba calculando, planificando, dividiendo su parte antes siquiera de salir de esa oficina. El notario Fernández levantó una mano. Su voz sonó firme, casi severa. Un momento, por favor. La lectura del testamento no ha concluido. Existe una cláusula adicional respecto a la herencia de la señorita Carmen. Los murmullos cesaron. Mi tío volvió a sentarse lentamente, con el ceño fruncido. El notario me miró nuevamente y dijo: Señorita Mendoza, su abuelo dejó instrucciones específicas. La caja debe ser abierta en mi presencia, en privado, antes de proceder con cualquier otro trámite. Si es tan amable de acompañarme. Me puse de pie con las piernas temblorosas. Los ojos de mis familiares me siguieron como reflectores mientras caminaba hacia la puerta lateral de la sala. Podía sentir su confusión, su irritación. ¿Por qué tanta ceremonia por una estúpida caja de herramientas? El notario Fernández cerró la puerta del cuarto privado detrás de nosotros. Era una oficina pequeña con estanterías llenas de archivadores grises y una ventana que daba al estacionamiento. Me indicó que tomara asiento frente al escritorio de madera oscura. No me senté. Mis piernas temblaban, pero necesitaba estar de pie. Necesitaba mantener control cuando todo parecía desmoronarse. Las risas de mis familiares todavía resonaban en mis oídos. El notario salió por una puerta trasera sin decir palabra. Lo escuché moverse en lo que parecía una bodega. Sonido de cajas. Algo pesado arrastrándose. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Regresó cargando una caja de madera. No era grande, del tamaño de una caja de zapatos, pero más profunda. La madera era oscura, casi negra en algunos lugares. Tenía esquinas reforzadas con metal opaco. En la tapa, talladas con mano experta, había iniciales: AMR Arturo Mendoza Robles. Mi abuelo. La depositó sobre el escritorio con cuidado. El sonido sordo retumbó en la habitación. Polvo acumulado cubría las ranuras. Esta caja había estado guardada mucho tiempo. Escondida. Esperando. El notario se quitó las gafas, las limpió y volvió a colocárselas. Me miró con expresión indescifrable. Había anticipación en sus ojos. También respeto. Quizá nerviosismo. Me explicó que mi abuelo le había confiado esta caja hacía exactamente 10 años. Instrucciones muy específicas. Solo entregarla después de su muerte. Solo a mí. Solo en su presencia. Y debía observar mi reacción al abrirla. 10 años. Mi abuelo había planeado esto desde que yo tenía 23. Desde que trabajaba como maestra ganando sueldo modesto. Desde que vivía en un departamento pequeño que hacía que mi tía arrugara la nariz. Extendí las manos hacia la caja. Mis dedos rozaron la madera fría. El pestillo simple cedió con un clic cuando presioné. Levanté la tapa lentamente. Las bisagras crujieron. El interior estaba forrado con terciopelo rojo desgastado. Y sobre ese terciopelo había cosas que hicieron que el aire escapara de mis pulmones. Documentos amarillentos atados con cinta de seda. Fotografías en blanco y negro con bordes curvados. Un sobre de papel grueso sellado con lacre rojo. Y descansando sobre todo, brillando bajo la luz fluorescente, un collar. No era cualquier collar. Reconocí las esmeraldas inmediatamente. 3 piedras del tamaño de uvas pequeñas engarzadas en oro blanco, rodeadas de diamantes diminutos. Era el collar de mi abuela. El que había visto en fotografías antiguas. El que ella usaba en ocasiones especiales. El collar que supuestamente había sido robado hacía 15 años. Mi tía Mónica había llorado durante semanas después de ese robo. Había contratado detectives. Había hecho escándalos sobre la inseguridad. Y aquí estaba. En una caja. Nunca había sido robado. Escuché un sonido extraño. El notario Fernández se había quitado las gafas nuevamente. Esta vez se le habían caído de las manos. Cayeron sobre el escritorio con ruido seco. Miraba el contenido con boca abierta,
ojos enormes. No sabía qué contenía la caja. Mi abuelo no se lo había dicho. Solo instrucciones de entregármela y observar. Ahora observaba, claramente sin palabras. Tomé el sobresellado con dedos temblorosos. El lacre rojo tenía impresa la inicial M. El mismo sello que mi abuelo usaba para documentos importantes. Rompí el sello que había permanecido intacto durante una década. Dentro había varias hojas. La primera era una carta. Reconocí la letra inmediatamente. La caligrafía elegante de mi abuelo, escrita con pluma fuente en tinta azul oscura. Mis ojos se llenaron de lágrimas antes de comenzar a leer. Comencé a leer en voz alta sin pensar. Mi voz sonaba ronca. El notario escuchaba inmóvil. La carta comenzaba: mi querida Carmen. Esas 3 palabras bastaron para que la primera lágrima rodara. Me explicaba que si leía esto, él ya había partido. Que necesitaba que supiera la verdad. Toda la verdad que había guardado para protegerme. Para prepararme. La caja contenía la verdadera herencia. No la mansión ni los departamentos. Esas cosas eran solo dinero. Y el dinero revelaba el verdadero carácter de las personas. Especialmente de la familia. Continuaba explicando que había construido su fortuna con socios que con el tiempo se convirtieron en algo diferente. Entonces llegó la parte que hizo temblar mis manos. Mi abuelo escribía sobre traiciones, fraudes, malversaciones descubiertas años atrás, y nombraba nombres que conocía muy bien. Roberto, Mónica, Javier, sus propios hijos, su nieto. Mi familia había estado robándole durante años. Y mi abuelo lo sabía todo. Seguí leyendo la carta con voz quebrada mientras el notario Fernández permanecía inmóvil. Cada palabra de mi abuelo era como escuchar su voz una última vez. Cada frase revelaba una verdad que había estado oculta durante años. Roberto había desviado fondos de la empresa constructora a cuentas en las Islas Caimán. Mónica había falsificado la firma del abuelo en contratos para vender propiedades y quedarse con el dinero. Javier había creado documentos legales fraudulentos para encubrir las operaciones de ambos. Mi abuelo lo había sabido durante años. Había guardado pruebas, documentos, registros bancarios, correos electrónicos, grabaciones. Todo estaba en esa caja. Toda la evidencia necesaria para destruirlos. La carta explicaba que el collar de esmeraldas no había sido robado. Mónica lo había vendido en secreto a un coleccionista privado hacía 15 años. Había falsificado un reporte policial. Había mentido a toda la familia. Había usado el dinero para pagar deudas de juego de su esposo. Mi abuelo había recuperado el collar hacía 8 años. Había pagado el doble de su valor al coleccionista. Y lo había guardado aquí. Para mí. La carta terminaba explicando por qué me había elegido. No era por lástima. No porque fuera pobre comparada con el resto. Era porque durante 10 años había sido la única que lo visitaba sin pedir nada. La única que se sentaba con él los domingos simplemente para estar con él. La única que leía el periódico cuando su vista falló, no porque esperara algo a cambio, sino porque lo amaba. Me había estado observando todo ese tiempo, probándome sin que yo supiera, y había decidido que yo era digna de conocer la verdad, de tener el poder de decidir qué hacer con ella. Las últimas líneas decían: la verdadera herencia, mi querida Carmen, no está en el dinero, está en el carácter. Y tú has demostrado tener algo que el resto de mi familia perdió hace mucho. Integridad. Usa esta caja sabiamente. La decisión de qué hacer ahora es tuya y solo tuya. Bajé la carta. Mis mejillas estaban mojadas. El notario había recuperado sus gafas, pero no se las había puesto. Me miraba con expresión de asombro absoluto. Volví a mirar dentro de la caja. Ahora veía los documentos de manera diferente. Cada sobre, cada fotografía, cada papel. Eran armas. Evidencia suficiente para enviar a mi familia a prisión. Tomé el primer sobremarcado con un número 1. Dentro había extractos bancarios. Copias auténticas con transferencias resaltadas en amarillo. Decenas de ellas. Todas de cuentas de la constructora Mendoza a una cuenta en las Islas Caimán. Las fechas abarcaban 5 años. Los montos variaban entre $50,000 y $200,000 por transferencia. En la parte inferior de cada extracto, mi abuelo había escrito notas a mano. Nombres de proyectos que supuestamente costaron más de lo presupuestado. Edificios nunca terminados según especificaciones. Materiales facturados pero nunca comprados. Y junto a cada nota, un nombre: Roberto Mendoza. Calculé mentalmente. Sumaban más de $3 millones. $3 millones desviados de la empresa familiar durante años.
El sobrenúmero 2 contenía contratos. Documentos de compraventa de propiedades. Todos con la firma de mi abuelo. Excepto que no era su firma. Había visto la firma de mi abuelo miles de veces. En tarjetas de cumpleaños. En cheques. En documentos legales. Conocía cada trazo. Estas firmas eran falsificaciones. Buenas, pero no perfectas. Mi abuelo había adjuntado un informe de perito calígrafo. Sello oficial, fechado hace 7 años. Confirmaba que las firmas no habían sido hechas por Arturo Mendoza Robles. Eran imitaciones. Los contratos eran ventas de propiedades. Un departamento en Polanco. Una casa en Cuernavaca. Un terreno en Querétaro. Todas vendidas sin su conocimiento. El dinero nunca llegó a sus cuentas. En la esquina de cada contrato, mi abuelo había escrito con tinta roja, Mónica. Sumé mentalmente el valor. Al menos $2 millones. Fraude. Falsificación de documentos. Robo agravado. El sobrenúmero 3 contenía correos electrónicos impresos. Conversaciones entre Javier y personas cuyos nombres no reconocí. Los correos hablaban de crear empresas fantasma. Transferir activos a través de sociedades ficticias. Esconder propiedades bajo nombres de terceros. Javier había diseñado todo el sistema. Las cuentas offshore. Las empresas pantalla. Los contratos falsos. Era el arquitecto del fraude completo. Mi abuelo tenía cada correo. Cada transacción. Cada documento que Javier había creado pensando que era demasiado inteligente para ser descubierto. El último sobre era delgado. Dentro había 3 cosas. Una fotografía de mi abuela en su aniversario número 25, sonriendo con el collar de esmeraldas. Al fondo se veía a mi madre, joven, también sonriendo. El recibo de venta fechado hace 15 años. Mónica Mendoza de Salazar vendiendo el collar a Heinrich Zimmermann por $400,000. El documento notarial era el reporte policial falso que Mónica había presentado. Declaraba bajo protesta que el collar había sido robado de la caja fuerte durante una intrusión. Un robo muy selectivo. Muy conveniente. Mi abuelo había adjuntado una nota manuscrita. Explicaba que había rastreado el collar durante años. Lo había localizado en Suiza. Había viajado personalmente hace 8 años. Había pagado $800,000 para recuperarlo. El doble de lo que Mónica recibió. Y nunca le dijo a nadie. Lo guardó en esta caja. Esperando este momento. La nota terminaba. Este collar perteneció a tu abuela, quien amaba a tu madre más que a nada. Ahora te pertenece a ti, la única que heredó el corazón de ambas. Tuve que sentarme. El notario se puso de pie preocupado, pero le hice un gesto. Solo necesitaba respirar. Toda mi vida había sido la pobre. La olvidada. Mientras mis primos estudiaban en colegios privados, yo iba a escuelas públicas. Mientras ellos veraneaban en Europa, yo ayudaba a mi padre en el taller mecánico. Y todo ese tiempo, ellos habían estado robando. Mintiendo. Traicionando al abuelo que les dio todo. Lo saquearon mientras él respiraba. Pensé en todas las veces que me hicieron sentir inferior. Las burlas. Las miradas de lástima. La arrogancia comprada con dinero robado. El notario finalmente habló. Preguntó si necesitaba agua. Un descanso. Llamar a alguien. Negué con la cabeza. No necesitaba nada de eso. Necesitaba pensar. Volví a mirar el contenido. Todo estaba organizado con precisión militar. Etiquetado. Fechado. Verificado. Mi abuelo no había dejado cabos sueltos. Había construido un caso hermético contra su propia familia. Y me lo había confiado a mí. La maestra que ganaba $22,000 al mes. La nieta que vivía donde se escuchaban los vecinos a través de las paredes. Me había dado el poder de destruirlos. O de perdonarlos. La decisión era mía. En ese momento, en esa pequeña oficina, sostuve en mis manos algo más valioso que cualquier mansión. Tenía la verdad. Tenía pruebas. Tenía poder. El notario Fernández me detuvo antes de salir del cuarto privado. Me miró directamente con una expresión entre advertencia y preocupación paternal. Me habló entonces con voz baja, casi un susurro, aunque estábamos solos. Me dijo que había sido notario durante 40 años. Que había visto de todo. Herencias que destruían familias. Secretos que salían a la luz décadas después. Venganzas que arruinaban vidas enteras. Y me advirtió que lo que tenía en mis manos era poder real. Poder para cambiar destinos. Poder para enviar personas a prisión. Poder para recuperar millones. Pero también poder para destruir, para lastimar, para crear enemigos que nunca me perdonarían.
Me preguntó si entendía la magnitud de lo que mi abuelo me había confiado. Asentí, aunque no estaba segura de comprenderlo completamente. Continuó explicando que una vez que usara esa información, no habría marcha atrás. Que las familias podían sobrevivir muchas cosas, pero la traición expuesta públicamente raramente era una de ellas. Me dijo algo que se grabó en mi mente. El poder más grande no está en usar las armas que tienes, sino en decidir sabiamente cuándo y cómo usarlas. O si acaso usarlas. Guardé sus palabras. Le agradecí con un movimiento de cabeza. Tomé la bolsa de lona que contenía la caja y salí. El peso contra mi hombro era mínimo comparado con el peso de lo que ahora sabía. Regresé a la sala de juntas. Mi familia seguía ahí. Roberto hablaba por teléfono, probablemente con algún contacto inmobiliario. Mónica revisaba fotos en su celular. Vanessa se retocaba el maquillaje. Javier tecleaba en su laptop. Ninguno levantó la vista cuando entré. Seguía siendo invisible. La sobrina pobre con su caja de herramientas. Ya me habían descartado. Firmé los documentos de aceptación de herencia que el notario colocó frente a mí. Mi firma al lado de mi nombre. Carmen Mendoza Rivera acepta la caja de herramientas. Firmé sin leer realmente. Mi mente estaba en otro lugar. Mónica me detuvo antes de llegar a la puerta. Me llamó con esa voz dulce y falsa. Me dijo que sentía mucho que el abuelo no me hubiera dejado nada de valor. Que sabía que yo esperaba más. Luego vino su oferta. Me dijo que la familia siempre cuidaba de los suyos. Que podrían darme algo. Una cantidad pequeña. Un gesto de buena voluntad. Roberto se unió. Preguntó si estaría interesada en vender mi caja. Dijo que coleccionaba antigüedades. Que podría darme $500. 1000 si realmente era antigua. Vanessa rió. Dijo que 1000 era demasiado generoso. Que probablemente solo contenía martillos oxidados. Que yo debería estar agradecida si alguien ofrecía $100. Los miré a todos. Uno por uno. Estudié sus rostros. La condescendencia en la sonrisa de Mónica. La impaciencia en los ojos de Roberto. El desprecio en Vanessa. La indiferencia de Javier. Estas personas habían robado millones. Habían traicionado al abuelo. Y ahora me ofrecían $1000 por basura, sintiéndose generosos. Les agradecí pero decliné. Les dije que la caja tenía valor sentimental. Que era lo único que mi abuelo me había dejado. Que los recuerdos no tenían precio. Mónica suspiró como si yo fuera una niña tonta. Roberto se encogió de hombros. Vanessa puso los ojos en blanco. Salí de la notaría con mi bolsa al hombro. El sol de marzo golpeaba fuerte. La ciudad rugía con tráfico. Caminé hasta el metro. Bajé las escaleras. Me subí al vagón lleno. Me senté abrazando la bolsa contra mi pecho. A mi alrededor, personas cansadas miraban teléfonos. Nadie sabía que en esa bolsa había evidencia de fraude millonario. El metro traqueteaba por los túneles. Miraba mi reflejo en la ventana oscura. Veía a la misma Carmen de siempre. Cabello recogido simple. Sin maquillaje elaborado. Vestido negro sencillo. Nada había cambiado en mi apariencia. Pero todo había cambiado por dentro. Hace 3 horas era una maestra con sueldo modesto. Ahora era alguien con poder. Alguien con información. Alguien que podía decidir el destino de quienes me habían pisoteado toda la vida. Esa noche no dormí. Me quedé despierta hasta que el sol comenzó a filtrarse por las cortinas, estudiando cada documento de la caja. Cada extracto bancario. Cada contrato falsificado. Cada correo electrónico impreso. Mi abuelo había sido meticuloso, pero yo necesitaba entender todo antes de dar cualquier paso. Había una dirección escrita en la parte posterior de la carta principal. Una nota breve que había pasado por alto. Decía simplemente: si necesitas más información, el licenciado Herrería tiene el resto. Confía en él como yo confié en ti. El licenciado Herrería. No era un nombre que conociera. No era el abogado de la familia. Ese era el licenciado Pacheco. Este Herrería debía ser alguien diferente. Alguien privado. Alguien que mi familia no conocía. Busqué la dirección en internet. Era un despacho en la colonia Roma. Un edificio antiguo pero bien mantenido. Según la página web, el licenciado Alberto Herrería se especializaba en derecho corporativo y sucesiones. Esperé hasta las 9 de la mañana para llamar. Una secretaria contestó con voz profesional. Le di mi nombre completo. Le expliqué que mi abuelo me había dado esta dirección. Hubo una pausa. Luego me dijo que el licenciado me esperaba. Que podía ir esa misma mañana. Que él había estado esperando mi llamada. Había estado esperando. Como si supiera que yo eventualmente llegaría.
Me vestí rápidamente. Tomé la caja, la guardé en la bolsa de lona y salí. Esta vez tomé un taxi. La caja era demasiado valiosa para arriesgarla en transporte público. El despacho estaba en el tercer piso de un edificio art déco. La puerta tenía una placa de bronce con su nombre. Toqué. La voz que había escuchado por teléfono me invitó a pasar. La oficina era elegante pero discreta. Libreros del piso al techo. Un escritorio de caoba. Sillones de cuero verde oscuro. Y detrás del escritorio, un hombre de unos 65 años, cabello completamente blanco, lentes de armazón delgado, traje gris perfectamente planchado. Se puso de pie cuando entré. Me extendió la mano con sonrisa cálida. Me ofreció café o té. Decliné. Estaba demasiado nerviosa. El licenciado Herrería me miró con ojos amables pero penetrantes. Luego habló. Me dijo que había esperado esta visita durante 10 años. Que mi abuelo le había dado instrucciones muy específicas. Que solo debía hablar conmigo después de su muerte. Que solo debía entregarme cierta información si yo venía buscándola. Se puso de pie y caminó hacia un archivero antiguo. Sacó una llave de su bolsillo. Abrió el cajón superior. Extrajo una carpeta gruesa, color manila, cerrada con cinta roja. Regresó y colocó la carpeta frente a mí. En la cubierta había una palabra escrita con la letra de mi abuelo, Carmen. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había más documentos. Muchos más. Pero estos eran diferentes. Estos no eran evidencia de crímenes. Estados de cuenta. Pero no de las cuentas saqueadas. Estas eran cuentas diferentes. Cuentas en bancos suizos. En Luxemburgo. En las Islas Caimán. Y todas estaban a mi nombre. Carmen Mendoza Rivera. Mi nombre en cada documento. En cada estado de cuenta. En cada certificado de inversión. Durante 10 años sin que yo lo supiera. El licenciado Herrería comenzó a explicar. Me dijo que hace 10 años, cuando mi abuelo descubrió las traiciones, tomó una decisión. No confrontaría a los ladrones directamente. En lugar de eso, comenzó a mover sus activos reales fuera de su alcance. Creó un sistema elaborado. Las propiedades que mis tíos pensaban heredar estaban hipotecadas hasta el límite. Las cuentas bancarias contenían solo lo suficiente para parecer legítimas. Las acciones de la constructora estaban diluidas en estructuras corporativas complejas que las hacían prácticamente sin valor. La verdadera riqueza había sido transferida silenciosamente. A mi nombre. Durante 10 años, mi abuelo había estado moviendo dinero, liquidando inversiones, vendiendo propiedades discretamente y depositando todo en cuentas que yo ni siquiera sabía que existían. Deslizó un documento específico hacia mí. Un resumen de activos. Los números al final me hicieron marearme. Tuve que leerlos 3 veces. 18 millones de dólares. 18 millones esperándome. Que habían crecido con intereses durante una década. 18 millones que me convertían en millonaria desde hace 10 años sin saberlo. Me dijo que mi abuelo había sido estratégico. Había esperado hasta que cumplí 23 para comenzar las transferencias. Edad suficiente para tener cuentas legalmente sin tutores. Las cuentas estaban en fideicomiso. El licenciado Herrería era el fiduciario. Solo podía transferirme control completo después de la muerte del abuelo. Todo había sido planeado. Cada detalle. Mi abuelo había orquestado una transferencia de riqueza que tomó 10 años. Y lo había hecho en secreto absoluto. Ni siquiera el licenciado Pacheco sabía. Solo Herrería. Y ahora yo. Le pregunté por qué. Porque mi abuelo había hecho todo esto así. El licenciado se reclinó en su silla. Me dijo que mi abuelo había explicado sus razones muchas veces durante esos 10 años. Que se reunían mensualmente para revisar transferencias, inversiones, el progreso del plan. Mi abuelo había dicho que sus hijos estaban perdidos. Que la codicia los había corrompido. Que podría haberlos denunciado. Pero eso solo los enviaría a prisión sin cambiar quiénes eran. En lugar de eso, decidió probarme. Durante 10 años me observó. Había contratado investigadores que monitoreaban mi vida discretamente. Querían saber cómo vivía, cómo gastaba dinero, cómo trataba a las personas. El licenciado abrió otra sección. Dentro había reportes, informes mensuales durante 10 años. Leí algunos con incredulidad. Documentaban cosas simples. Cómo rechacé un préstamo para comprar auto. Cómo usé mi bono para ayudar a una compañera. Cómo di clases gratuitas a niños los sábados. Cómo visité al abuelo cada domingo. Pequeñas acciones. Decisiones cotidianas que había tomado sin pensar. Sin saber que alguien observaba.
Eran pruebas en un examen que no sabía que estaba tomando. Y había pasado. Mi abuelo decidió que era digna. Los reportes también documentaban mis errores. Pero el patrón era claro. Era decente. Honesta. Trabajadora. El licenciado cerró la carpeta. Me dijo que ahora todo era mío. Que solo necesitaba firmar y tendría acceso completo. Pero me advirtió algo importante. Mi familia creía que heredaban una fortuna. No sabían que los activos estaban vacíos. Cuando descubrieran la verdad, habría consecuencias. Intentarían impugnar el testamento. Buscarían el dinero. Y eventualmente descubrirían que yo lo tenía. Que siempre había sido mío. Y eso crearía un conflicto mayor que cualquier evidencia de sus crímenes. No tenía respuesta. Mi mente seguía procesando. Hace 24 horas era una maestra con una caja heredada. Ahora era millonaria con evidencia de crímenes y decisiones imposibles. Pasé 3 días pensando. 3 días en los que llamé a la escuela reportándome enferma. No era completamente mentira. Me sentía enferma cada vez que pensaba en lo que tenía que hacer. 3 días encerrada en mi departamento, releyendo documentos, revisando estados de cuenta, planeando cada palabra. Al cuarto día tomé mi decisión final. No iba a esconderme. No iba a huir con el dinero. No iba a denunciarlos inmediatamente. Iba a hacer algo que mi abuelo hubiera hecho, darles una oportunidad de enfrentar la verdad, de elegir quiénes querían ser. Escribí un mensaje grupal familiar, algo que raramente hacía porque generalmente me ignoraban. El mensaje era simple. Necesitaba reunirme con todos en la mansión del abuelo. Tenía información importante sobre la herencia. Era urgente. Vinieran el sábado a las 4 de la tarde. Las respuestas llegaron rápidamente. Roberto preguntó si esto tenía que ver con vender mi caja. Mónica dijo que estaba ocupada pero haría espacio. Vanessa respondió con un emoji de ojos en blanco. Javier simplemente confirmó asistencia. El sábado llegó demasiado rápido. Me vestí con cuidado esa mañana. No mi ropa habitual. Había ido de compras el día anterior. Compré un traje sastre negro, elegante pero sobrio. Zapatos de tacón que me hacían ver más alta. Arreglé mi cabello en un moño profesional. Me maquillé sutilmente. Cuando me miré al espejo, vi a alguien diferente. Seguía siendo yo, pero había algo en mi postura que había cambiado. Ya no era la sobrina pobre. Era alguien con propósito. Con poder. Alguien que sabía exactamente lo que valía. Tomé la caja de madera. La guardé en una maleta ejecutiva nueva. El collar de esmeraldas lo llevaba puesto, escondido bajo la blusa. Su peso contra mi pecho me recordaba por qué hacía esto. Por mi abuela. Por mi madre. Por mi abuelo. Por mí. Contraté un Uber. No iba a llegar en metro esta vez. No iba a llegar sudada y cansada. Iba a llegar con dignidad. La mansión se veía igual que siempre. Imponente. Hermosa. Fachada de cantera y jardines perfectos. El portón estaba abierto. Varios autos estacionados. El Mercedes de Roberto. El BMW de Mónica. El Audi de Javier. Respiré profundo antes de bajar. Caminé hacia la puerta principal. Mis zapatos resonaban en el piso de piedra. Toqué el timbre aunque técnicamente tenía derecho a entrar. Roberto abrió. Me miró de arriba a abajo con sorpresa apenas disimulada. Claramente no esperaba verme así. Vestida profesionalmente. Con porte seguro. Pasé junto a él sin esperar invitación. Crucé el vestíbulo de mármol. Las mismas lámparas de cristal. Los mismos cuadros. Pero la casa se sentía vacía sin mi abuelo. Como un escenario sin su actor principal. Entré a la sala principal. Mónica estaba sentada en el sofá de terciopelo azul, revisando su teléfono. Vanessa tomaba fotos del candelabro, probablemente calculando su valor. Javier estaba junto a la ventana, hablando por teléfono en voz baja. Todos levantaron la vista cuando entré. La misma expresión de sorpresa en cada rostro. Mónica dejó su teléfono. Vanessa bajó su celular. Javier terminó su llamada abruptamente. Coloqué mi maleta sobre la mesa de centro. Una mesa de caoba que tenía más de 100 años. Una antigüedad que valía más que todo mi departamento. La maleta se veía fuera de lugar, moderna entre tanto lujo antiguo. Roberto entró detrás de mí y cerró las puertas dobles. El sonido resonó como trueno suave. Ahora estábamos encerrados. No habría interrupciones. No habría escapatorias. Mónica fue la primera en hablar. Preguntó por qué la urgencia. ¿Por qué la dramatización? Su tono era de fastidio apenas contenido. Como si le hubiera arruinado su tarde. No respondí inmediatamente.
Dejé que el silencio se extendiera, que se sintieran incómodos, que se preguntaran por qué la sobrina callada actuaba con tanta confianza. Finalmente hablé. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Les dije que había descubierto algo importante, algo que cambiaba todo sobre la herencia, sobre el abuelo, sobre ellos mismos. Javier preguntó directamente si tenía que ver con dinero. Siempre el abogado, directo al punto. Le respondí que sí, mucho que ver con dinero, y con mentiras, y con traición. La atmósfera cambió instantáneamente. Roberto se tensó. Mónica cerró su bolso de golpe. Vanessa dejó de fingir aburrimiento. Javier me miró con ojos entrecerrados. Abrí la maleta lentamente. Saqué la caja de madera, la misma que habían ridiculizado en la notaría. La coloqué sobre la mesa. El sonido de madera contra madera fue el único ruido en la sala. Roberto rió. Esa risa condescendiente. Dijo que si los había llamado para presumir su caja oxidada, estaban perdiendo el tiempo. Abrí la caja sin responder. Dejé que vieran el contenido. El terciopelo rojo, los documentos amarillentos, las fotografías antiguas, y brillando bajo la luz, algo que captó inmediatamente la atención de Mónica. Se puso de pie como impulsada por resorte. Caminó hacia la mesa con pasos rápidos. Se inclinó sobre la caja. Sus ojos se abrieron enormes cuando vio el collar. Las 3 esmeraldas, el oro blanco, los diamantes. Su voz salió como susurro ahogado cuando preguntó de dónde había sacado eso. ¿Cómo lo había conseguido? Su rostro había perdido todo color. Le dije la verdad, que estaba en la caja, que el abuelo lo había guardado, que nunca había sido robado, que ella lo sabía muy bien porque ella misma lo había vendido hace 15 años. El silencio fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo, el sonido distante de un auto, mi propia respiración controlada. Mónica negó con la cabeza, débilmente al principio, luego con más fuerza. Dijo que eso era ridículo, que había un reporte policial, que esto debía ser una falsificación. Saqué el primer documento, el recibo de venta, fechado, firmado, con su nombre completo. Mónica Mendoza de Salazar vendiendo el collar a Heinrich Zimmermann por $400,000. Lo coloqué sobre la mesa para que todos lo vieran. Roberto se acercó. Tomó el documento. Lo leyó con ceño fruncido. Miró a Mónica. Le preguntó qué significaba esto. Su voz tenía tono acusatorio. Mónica seguía negando. Decía que el documento debía ser falso, que alguien había falsificado su firma. Su voz subía de volumen. El pánico era evidente. Saqué el siguiente documento. El reporte policial falso. Luego el informe del abuelo detallando cómo había rastreado el collar, cómo lo había encontrado en Suiza, cómo había pagado el doble para recuperarlo. Todo documentado. Todo probado. Vanessa tomó los papeles. Los leyó rápidamente. Miró a su madre con expresión que nunca le había visto. Algo entre decepción y asco. Preguntó si era verdad. Si realmente había vendido el collar de la abuela y mentido sobre un robo. Mónica no respondió. Se dejó caer en el sofá. Cubrió su rostro. Sus hombros temblaban. Javier preguntó dónde había conseguido estos documentos. ¿Quién me los había dado? Si tenía permiso legal. Le respondí con calma que me los había dado mi abuelo, que estaban en la caja que me heredó, que eran míos por derecho, y que había más, mucho más. Saqué el sobrenúmero 1, los extractos bancarios de Roberto, las transferencias a las Islas Caimán, los $3 millones desviados durante 5 años. Coloqué las páginas sobre la mesa, una por una, como cartas en un juego de póker. Roberto palideció. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Tomó uno de los extractos con manos temblorosas. Lo estudió como si esperara que las palabras cambiaran. Pero no cambiaban. Ahí estaban. Su nombre, sus transferencias, su traición documentada. Vanessa tomó algunos papeles. Leyó los números. Calculó mentalmente. Miró a su tío con expresión de shock absoluto. Su voz sonó pequeña cuando preguntó si había estado robando de la empresa del abuelo. Si había desviado millones mientras el abuelo seguía vivo. Roberto finalmente encontró su voz. Trató de explicar. Dijo que no era robo, que eran compensaciones justas, que él había trabajado décadas en la empresa, que se merecía ese dinero, que el abuelo no entendía el mundo moderno de los negocios. Justificaciones, excusas, mentiras envueltas en lógica retorcida. Le interrumpí. Le dije que llamara a las cosas por su nombre,
No eran compensaciones. Eran desvíos de fondos, malversación, fraude. Y el abuelo lo había sabido todo el tiempo. Por eso había documentado cada transferencia. Por eso había guardado cada prueba. Saqué el sobrenúmero 2. Los contratos falsificados de Mónica. Las propiedades vendidas sin autorización. Las firmas falsas. $2 millones adicionales. Coloqué todo sobre la mesa ahora cubierta de evidencia como un rompecabezas de crímenes familiares. Mónica había dejado de esconderse. Miraba los documentos con ojos rojos. Ya no negaba. Ya no protestaba. Solo miraba la evidencia expuesta para que todos la vieran. Finalmente saqué el sobrenúmero 3. Los correos electrónicos de Javier. Las empresas fantasma. Las sociedades ficticias. Todo el esquema diseñado para ayudar a robar y esconder el dinero. El arquitecto del fraude. El cerebro detrás de la operación. Javier leyó los correos. Su expresión profesional finalmente se quebró. Se quitó los lentes. Se frotó los ojos. Se dejó caer en un sillón. Por primera vez desde que lo conocía, no tenía contraargumento legal. Solo silencio derrotado. Los 4 estaban ahora sentados, rodeados de evidencia de sus crímenes. La sala que había visto tantas celebraciones familiares ahora era escenario de una revelación devastadora. El silencio era denso, pesado, aplastante. Roberto fue el primero en recuperarse. Preguntó qué quería. Si había venido a chantajearlos. ¿Cuánto dinero quería para mantener silencio? Reduciendo todo a una transacción. Asumiendo que yo era como ellos. Le dije que no quería su dinero. Que ya tenía dinero. Suficiente dinero. Y ahí fue cuando saqué la carpeta del licenciado Herrería. Los estados de cuenta. Las cuentas offshore a mi nombre. Los $18 millones que el abuelo me había transferido durante 10 años. Coloqué el resumen de activos sobre toda la evidencia. El número final era claramente visible. 18 millones en cuentas a nombre de Carmen Mendoza Rivera. Creadas hace 10 años. Alimentadas sistemáticamente mientras ellos robaban. La reacción fue exactamente lo que esperaba. Shock absoluto. Incredulidad. Roberto tomó el documento. Leyó cada línea. Verificó mi nombre una y otra vez. Mónica sollozó abiertamente. Vanessa miraba con boca abierta. Javier simplemente cerró los ojos. Les expliqué lo que el abuelo había hecho. Cómo había movido sus activos reales fuera de su alcance. Cómo las propiedades que pensaban heredar estaban hipotecadas o sin valor. Cómo las cuentas bancarias contenían apenas lo suficiente para pagar deudas. Cómo la verdadera fortuna había sido transferida a mí. Roberto explotó. Gritó que eso era ilegal. Que impugnaría el testamento. Que me demandaría. Amenazas vacías de un hombre que acababa de descubrir que había perdido todo. Le recordé gentilmente que él había robado 3 millones. Que Mónica había robado 2 millones. Que Javier había facilitado todo. Que si quería tribunales, yo tenía evidencia para enviarlos a prisión. Que podíamos jugar ese juego si lo deseaba. El silencio volvió. Más pesado. Porque ahora entendían. No tenían poder. No tenían opciones. Solo evidencia de sus crímenes y una sobrina con todo el control. Mónica preguntó con voz quebrada por qué les hacía esto. Porque el abuelo les había hecho esto. Le dije la verdad de las cartas del abuelo. Que los había estado probando. Que les había dado años para cambiar. Para confesar. Para devolver lo robado. Que cada domingo que yo visitaba había sido una oportunidad para que ellos también vinieran. Y habían fallado. Semana tras semana. Año tras año. Nunca vinieron a menos que necesitaran algo. Nunca mostraron que les importaba el hombre que les dio todo. El abuelo había visto quiénes eran realmente. Y había tomado su decisión. Le daría todo a alguien que había demostrado tener carácter. Y ahora esa persona era yo. Con 18 millones. Con evidencia de sus crímenes. Con todo el poder para destruirlos o salvarlos. Les dije que tenían 48 horas para decidir qué tipo de familia querían ser cuando enfrentaban las consecuencias de sus acciones. 48 horas pueden parecer mucho tiempo o ningún tiempo dependiendo de qué esperes. Para mí fueron una eternidad en cámara lenta. Cada minuto se arrastraba mientras esperaba alguna señal. Alguna llamada. Algún mensaje. Alguna indicación de que habían tomado una decisión. El primer día pasó en silencio absoluto. Ni un mensaje de texto. Ni un correo electrónico. Nada. Revisaba mi teléfono compulsivamente cada media hora. Pero la pantalla permanecía vacía excepto por notificaciones de trabajo y mensajes de amigas que no tenían idea de lo que estaba sucediendo.
Me pregunté qué estarían haciendo. Si estarían consultando abogados como Javier probablemente insistiría. Si estarían buscando maneras de esconder más dinero. Si simplemente estarían en negación esperando que todo desapareciera mágicamente. O si estarían teniendo conversaciones difíciles sobre quiénes realmente eran. Pasé ese primer día intentando distraerme. Limpié mi departamento de arriba a abajo. Organicé armarios que no necesitaban organización. Preparé comida que no tenía hambre para comer. Cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas y mi mente alejada del reloj que avanzaba despiadadamente. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, repasando cada palabra que había dicho en la mansión, cada expresión en sus rostros, buscando señales de que había alguna esperanza, algún indicio de arrepentimiento genuino más allá del shock de ser descubiertos. El recuerdo que más me perseguía era la cara de Mónica cuando vio el collar. El reconocimiento inmediato. El horror en sus ojos. Por un segundo había visto algo parecido a la vergüenza real. No por ser atrapada, sino por lo que había hecho. Por haber traicionado la memoria de su propia madre. Pero luego había vuelto a su modo defensivo. Culpando. Justificando. Y esa chispa de algo humano se había apagado. El segundo día llegó sin cambios. Seguía sin noticias. Comencé a prepararme mentalmente para la posibilidad de que eligieran la confrontación. Que contrataran abogados. Que me obligaran a ir por el camino más difícil. Tenía una cita con el licenciado Herrería esa tarde. Había quedado en reunirme con él para discutir los siguientes pasos. Llegué a su despacho a las 3. Me recibió con su profesionalismo cortés, pero pude ver la curiosidad en sus ojos. Le conté sobre la confrontación, sobre cómo había mostrado toda la evidencia, sobre cómo se habían vuelto unos contra otros, sobre el ultimátum de 48 horas que ahora tenía menos de 24 para cumplirse. Escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, tomando notas. Cuando terminé, se quitó los lentes y los limpió pensativamente. Me dijo que había hecho exactamente lo que mi abuelo hubiera esperado, que les había dado una oportunidad sin ser ingenua sobre la posibilidad de que la rechazaran, que había mostrado tanto fuerza como compasión. Luego me preguntó qué haría si el plazo expiraba sin respuesta, si estaba realmente preparada para proceder con denuncias criminales, si entendía que una vez que diera ese paso, no habría vuelta atrás. Que las relaciones familiares quedarían destruidas permanentemente. Le dije la verdad, que no lo sabía, que parte de mí quería creer que harían lo correcto, pero que otra parte, la parte más realista, sabía que probablemente no lo harían, que la gente rara vez cambia cuando enfrenta consecuencias reales. Me entregó documentos que había preparado anticipándose a diferentes escenarios. Denuncias formales ante autoridades. Acuerdos de restitución privados si decidían cooperar. Defensa legal si intentaban demandarme o impugnar el testamento. Mi abuelo había pensado en todo. Cada contingencia cubierta. Cada posible movimiento anticipado. Era como jugar ajedrez cuando tu oponente no sabe que ya perdió. Salí de su despacho con una carpeta llena de documentos y una sensación de peso en el estómago. En menos de 24 horas sabría qué tipo de familia tenía. Esa noche, 19 horas antes de que expirara el plazo, finalmente recibí un mensaje. Era de Vanessa. No esperaba que fuera ella. De toda la familia, había sido la menos involucrada directamente en los fraudes. El mensaje era simple. Necesitábamos hablar. Ella necesitaba hablar conmigo. Sola. Sin los demás. Había cosas que necesitaba decir que no podía decir frente a su madre y sus tíos. Dudé antes de responder. Podía ser una trampa. Un intento de manipularme emocionalmente. Pero también podía ser genuino. Decidí darle el beneficio de la duda. Le respondí que podíamos encontrarnos. Lugar público. Y sería pronto porque el tiempo corría. Acordamos encontrarnos en una cafetería cerca de mi departamento a las 10 de la mañana siguiente. Eso me daría 10 horas antes de que expirara el plazo para escuchar lo que tuviera que decir. No dormí bien esa noche tampoco. Me preguntaba qué quería Vanessa. Si venía a suplicar, a negociar, a atacar, a confesar. Las posibilidades giraban en mi mente sin fin. Llegué a la cafetería 15 minutos temprano. Pedí un café negro y me senté cerca de la ventana donde podía ver la entrada. La caja estaba en mi mochila. No iba a ningún lado sin ella. Vanessa llegó exactamente a las 10. Se veía diferente. Sin maquillaje elaborado. Sin ropa de diseñador. Jeans simples y sudadera. Cabello recogido despeinado. Ojos hinchados como si hubiera llorado o no hubiera dormido.
Se sentó frente a mí sin pedir nada. Sus manos temblaban mientras las entrelazaba sobre la mesa. Me miró directamente a los ojos por primera vez que pudiera recordar. Comenzó a hablar. Su voz era baja pero clara. Me dijo que los últimos 2 días habían sido los peores de su vida. Que después de que me fui, todos se habían ido por separado. Que no se habían vuelto a hablar. Que cada uno estaba en su propia burbuja de pánico. Me contó que había pasado esas horas pensando. Realmente pensando por primera vez sobre su vida. Sobre de dónde venía el dinero. Sobre las veces que había presumido compras caras frente a mí. Dijo que había llamado a su madre la noche anterior. Que le había preguntado directamente si todo era verdad. Y su madre, después de horas de negativas, finalmente había admitido que sí. Que todo era verdad. Vanessa me dijo que esa confesión la había quebrado. Que había crecido admirando a su madre. Y descubrir que todo estaba construido sobre mentiras y dinero robado la había hecho cuestionar todo. Me preguntó algo que no esperaba. Preguntó cómo lo había hecho. Cómo había vivido modestamente sin resentimiento. Cómo había visitado al abuelo sabiendo que mis primos tenían tanto más. Cómo había mantenido mi dignidad. Le dije la verdad. Que no siempre había sido fácil. Que había noches donde lloraba de frustración. Pero que había aprendido que la felicidad no viene de tener más. Viene de estar en paz con quien eres. Y yo estaba en paz. Tenía un trabajo que amaba. Estudiantes que me apreciaban. Amistades genuinas. Un padre que me había enseñado el valor del trabajo honesto. Memoria de una madre y un abuelo que me amaron incondicionalmente. Esas cosas tenían valor real. No el tipo que podía comprarse o robarse. Vanessa lloró entonces. Lágrimas silenciosas. Dijo que ella no tenía nada de eso. Que sus amistades estaban basadas en fiestas caras. Que su relación con su madre estaba construida sobre secretos. Que no sabía quién era sin el dinero. Le pregunté por qué había venido. ¿Qué quería de mí? Vanessa no pidió lo que temía. No pidió que retirara el ultimátum. No pidió más tiempo. No pidió perdón y olvido por el bien de la familia. En lugar de eso, me dijo que quería advertirme. Que su madre y su tío Roberto habían estado en contacto. Que habían decidido no hacer nada. No devolver el dinero. No confesar. No cooperar. Iban a dejar que el plazo expirara y luego contratar a los mejores abogados que pudieran pagar. Javier les había aconsejado que mi evidencia, aunque incriminatoria, tendría que ser validada en corte. Que podrían cuestionar la autenticidad. Argumentar que documentos tan viejos podrían haber sido manipulados. Sembrar suficiente duda razonable para evitar consecuencias criminales. Y en el peor caso, llegar a algún acuerdo antes de juicio. Vanessa me dijo que pensaban que yo era demasiado blanda. Demasiado buena. Que nunca realmente procedería con denuncias porque no quería destruir a la familia. Que el ultimátum era un farol. Que eventualmente cedería si ellos simplemente esperaban. Estaban equivocados. Y ella quería que yo lo supiera. Quería que cuando actuara, no me sintiera culpable. Porque ellos no sentían culpa. Solo calculaban cómo minimizar el daño a sí mismos. Le agradecí por decirme. Le pregunté por qué lo hacía. Porque traicionaba a su propia familia. Su respuesta fue simple y devastadora. Dijo que después de todo lo descubierto, ya no estaba segura de que fueran familia. Que la familia se supone que se cuida mutuamente. Que se dice la verdad. Y nosotros nunca habíamos sido eso. Habíamos sido extraños compartiendo un apellido. Unidos por sangre pero divididos por avaricia y orgullo. Me preguntó qué iba a hacer. Le dije que exactamente lo que había prometido. Que cuando el plazo expirara, procedería con las denuncias. Que entregaría toda la evidencia a las autoridades apropiadas. Que dejaría que la justicia siguiera su curso. Vanessa asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Me preguntó si había alguna manera de que ella ayudara. Si podía testificar sobre lo que sabía. Si su cooperación podría hacer alguna diferencia. Le dije que podría. Que si estaba dispuesta a decir la verdad, a admitir lo que había visto y escuchado, eso sería valioso. No la absolvería de haber disfrutado el dinero robado. Pero mostraría que al menos una persona estaba dispuesta a hacer lo correcto. Se puso de pie. Me dio las gracias por encontrarme con ella. Por escucharla. Por tratarla con más dignidad de la que ella nunca me había mostrado. Luego se fue, dejándome sola con mi café frío. Las siguientes horas pasaron en una niebla. Regresé a mi departamento. Revisé todos los documentos una última vez. Me aseguré de tener copias guardadas en múltiples lugares. Digital y físico. A las 5 de la tarde, 2 horas antes de que expirara el plazo,
recibí un mensaje de Roberto. Decía que necesitaban más tiempo, que 48 horas no era suficiente para organizar la devolución de sumas tan grandes, que si realmente quería justicia, debería ser razonable. Le respondí con un solo mensaje. Le recordé que habían tenido años para hacer lo correcto, años para confesar al abuelo, años para devolver lo robado. 48 horas era generoso considerando la década de traición. No respondió. A las 6 de la tarde, una hora antes del plazo, recibí un mensaje de Mónica. Era largo, lleno de disculpas y explicaciones. Decía que nunca había querido dañar a nadie, que las circunstancias la habían empujado a decisiones desesperadas, que su esposo había tenido deudas de juego, que había hecho lo que pensaba necesario para proteger a sus hijos. Terminaba pidiendo perdón. No perdón en el sentido de evitar consecuencias, sino perdón genuino como ser humano a ser humano. Reconocimiento de que había fallado, de que había traicionado la confianza de su padre, y que lo lamentaba profundamente. Leí el mensaje 3 veces, buscando sinceridad, tratando de determinar si era manipulación desesperada o arrepentimiento real. Era imposible saberlo. Las palabras en una pantalla no llevan el peso de expresiones faciales. El tono de voz. Le respondí que apreciaba sus palabras, pero que las palabras sin acciones eran huecas, que si realmente lo lamentaba, debería estar preparada para enfrentar las consecuencias, para cooperar con las autoridades, para intentar hacer restitución aunque fuera parcial. No hubo respuesta. A las 7 de la tarde en punto, el plazo expiró. Mi teléfono permaneció en silencio. No hubo llamadas de último minuto. No hubo súplicas desesperadas. Solo silencio. Habían hecho su elección. Habían elegido no elegir. Pensaban que podían esperar, que yo cedería. Tomé mi teléfono. Marqué el número del licenciado Herrería. Contestó al primer timbre como si hubiera estado esperando. Le dije 2 palabras simples: proceda. Escuché el sonido de papeles moviéndose al otro lado de la línea. El licenciado Herrería me confirmó que presentaría las denuncias primera hora de la mañana siguiente, que tenía contactos en la Fiscalía especializada en delitos financieros, que la evidencia era tan sólida que probablemente ordenarían investigaciones inmediatas, posiblemente órdenes de congelamiento de activos, tal vez hasta detenciones preliminares. Le di las gracias y colgué. Me senté en silencio en mi departamento. No sentí triunfo. No sentí satisfacción. Solo sentí una tristeza profunda y pesada. Tristeza por lo que pudo haber sido, por la familia que nunca tuvimos, por las relaciones que nunca se construyeron. Pero también sentí algo más. Sentí paz. Paz de saber que había hecho lo correcto, que le había dado oportunidades que no merecían, que había mostrado más compasión de la que ellos me habían mostrado jamás, y que cuando rechazaron esa compasión, había tenido la fuerza de seguir adelante con la justicia. Esa noche dormí. Por primera vez en días, dormí profundamente. Soñé con mi abuelo. Estábamos sentados en su estudio como en los viejos tiempos. Él leía el periódico mientras yo tomaba té. No hablábamos. No necesitábamos hacerlo. Solo estar juntos era suficiente. Cuando desperté la mañana siguiente, tenía un mensaje del licenciado Herrería. Decía simplemente: hecho. Las denuncias habían sido presentadas. Las ruedas de la justicia estaban en movimiento. Ya no había vuelta atrás. Los siguientes meses fueron un torbellino. Las investigaciones comenzaron casi inmediatamente. Las autoridades fiscales congelaron cuentas. La fiscalía citó a Roberto, Mónica y Javier para declarar. Los medios no tardaron en enterarse. Los titulares hablaban de fraude familiar, de millones desviados, de traiciones dinásticas. Yo me mantuve alejada de todo lo posible. Cooperé con las autoridades cuando fue necesario. Proporcioné la evidencia que mi abuelo había guardado tan meticulosamente. Pero no di entrevistas. No hice declaraciones públicas. Simplemente dejé que la verdad hablara por sí misma. Vanessa cumplió su palabra. Testificó ante las autoridades. Admitió lo que sabía, lo que había visto durante años. Su cooperación fue valiosa. No solo legalmente, sino porque mostró que al menos una persona había elegido la verdad sobre la lealtad ciega. Roberto intentó huir del país 3 meses después de las denuncias. Lo detuvieron en el aeropuerto. Mónica tuvo un colapso nervioso y fue hospitalizada brevemente. Javier perdió su licencia para ejercer como abogado mientras las investigaciones continuaban. La mansión fue vendida para pagar deudas y multas. Los departamentos también.
Las propiedades que mi familia pensaba que heredarían se evaporaron una por una. Todo lo que habían esperado, todo por lo que habían traicionado, desapareció como humo. Yo vendí mi departamento pequeño. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería un nuevo comienzo. Compré un lugar modesto pero cómodo. Nada ostentoso. Nada que llamara la atención. Un hogar, no una declaración de riqueza. Dejé mi trabajo como maestra. No porque no me gustara, sino porque tenía otros planes. Planes que habían estado formándose en mi mente desde el día que abrí la caja del abuelo. Creé una fundación. La llamé Fundación Arturo Mendoza en honor a mi abuelo. Su misión era simple: proporcionar becas completas a estudiantes de bajos recursos que demostraran no solo excelencia académica, sino carácter, integridad, los valores que mi abuelo había buscado en mí. Doné $5 millones para establecerla. Invertí otros 5 para asegurar que generara ingresos perpetuos. Y guardé el resto para vivir modestamente, para emergencias, para el futuro. No necesitaba 18 millones. Nunca los había necesitado. Lo que necesitaba era propósito. Y la fundación me lo dio. El collar de esmeraldas de mi abuela nunca lo vendí. Lo guardé en una caja de seguridad. Ocasionalmente lo sacaba, lo sostenía bajo la luz, recordaba a la mujer que lo había usado con tanto orgullo. Y recordaba a mi madre, y a mi abuelo, y a todo lo que habían significado para mí. Un año después del día que abrí la caja en la notaría, Roberto fue sentenciado a 5 años de prisión. Mónica recibió 3 años con posibilidad de libertad condicional debido a su estado de salud. Javier fue sentenciado a 4 años y prohibido permanentemente de ejercer como abogado. Las sentencias no me dieron alegría, solo un sentido de cierre, de que la justicia, lenta e imperfecta como era, finalmente había llegado. Vanessa y yo mantuvimos contacto. No éramos exactamente amigas, pero había un respeto mutuo que nunca había existido antes. Ella había conseguido un trabajo real por primera vez en su vida. Ganaba su propio dinero. Construía su propia identidad separada del apellido familiar. Me dijo una vez que yo le había salvado la vida, que sin esa confrontación, sin verse forzada a enfrentar la verdad, habría continuado por el mismo camino que su madre. Y ahora, aunque era difícil, aunque luchaba, al menos era auténtica. Visito la tumba de mi abuelo cada domingo. Es una tradición que comencé el día de su funeral y que nunca he roto. Llevo flores frescas. Me siento en el pasto junto a la lápida de granito negro. Y le hablo como solía hacerlo cuando estaba vivo. Le cuento sobre la fundación. Sobre los primeros 50 estudiantes que recibieron becas este año. Sobre la niña de 13 años de una colonia marginada que quiere ser doctora. Sobre el chico de 15 que perdió a su padre pero mantiene calificaciones perfectas mientras ayuda a su madre. Sobre todos los jóvenes que me recuerdan a mí misma hace años. Le cuento que entiendo ahora por qué hizo todo como lo hizo. ¿Por qué esperó 10 años? ¿Por qué me probó sin que yo supiera? Porque guardó la evidencia en lugar de confrontar directamente a sus hijos. No era cobardía. Era sabiduría. Sabía que confrontarlos mientras vivía solo habría resultado en negaciones, en promesas vacías de cambiar. Sabía que necesitaba alejarse de la ecuación para que la verdad pudiera revelarse completamente. Y sabía que necesitaba encontrar a alguien que valorara el carácter sobre el dinero antes de confiarle su legado real. Entiendo por qué me eligió. No porque fuera perfecta. Los reportes del investigador documentaron mis errores, mis momentos de debilidad, mis quejas sobre la injusticia de la vida. Pero también documentaron que a pesar de todo eso, seguí siendo decente. Seguí trabajando honestamente. Seguí tratando bien a las personas. Seguí visitándolo no por obligación sino por amor. Esa fue la prueba. No ver si podía ser perfecta, sino ver si podía ser buena cuando nadie estaba mirando. Cuando no había recompensa. Cuando la vida era difícil y injusta. Y había pasado. No porque fuera especial, sino porque había aprendido algo que mi familia nunca aprendió. Que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria. Está en cómo trata a los demás cuando tiene poder sobre ellos. Está en las decisiones que toma cuando nadie las está observando. Mi abuelo me enseñó eso. No con palabras sino con acciones. Al observarme durante 10 años. Al documentar mis elecciones. Al confiarme finalmente no solo su fortuna sino su confianza. A veces pienso en qué hubiera pasado si mi familia hubiera elegido diferente. Si después de ver la evidencia hubieran confesado. Si hubieran pedido perdón genuinamente. Si hubieran intentado hacer restitución. ¿Los habría perdonado? Honestamente, no lo sé.
El perdón es complicado cuando la traición es tan profunda. Pero sí sé que les habría dado una oportunidad, que habría trabajado con ellos para encontrar una manera de reparar el daño sin destruirlos completamente. Pero eligieron el orgullo sobre la humildad, la negación sobre la verdad. Y esa elección tuvo consecuencias que ellos mismos provocaron. No los visito en prisión. Vanessa me ha preguntado si consideraría hacerlo. Si tal vez podríamos iniciar algún tipo de reconciliación familiar. Y siempre respondo lo mismo. Cuando salgan, cuando hayan cumplido sus sentencias, si quieren hablar, estaré dispuesta a escuchar. Pero no antes. Las consecuencias deben completarse primero. Eso también lo aprendí de mi abuelo. Que la compasión no significa eliminar las consecuencias. Significa estar dispuesto a ofrecer una oportunidad después de que se hayan enfrentado. La caja de madera del abuelo ahora descansa en mi oficina en la fundación. La tengo en un estante de vidrio donde puedo verla todos los días. Ya no contiene los documentos. Esos están guardados en bóvedas de seguridad, copias distribuidas en múltiples lugares por si acaso. Ahora la caja contiene algo diferente. Cartas de los estudiantes becados. Fotografías de graduaciones. Dibujos que niños pequeños me han hecho agradeciéndome. Recordatorios de que el dinero de mi abuelo está haciendo algo bueno. Algo que habría hecho que se sintiera orgulloso. Esa es mi verdadera herencia. No los 18 millones. No el collar de esmeraldas. No la satisfacción de haber hecho justicia. Mi verdadera herencia es saber que cuando me dieron poder, lo usé bien. Que cuando tuve la opción de ser vengativa o justa, elegí la justicia. Que cuando pude haberme convertido en otra versión de mi familia, elegí ser mejor. Y eso, al final, vale más que cualquier fortuna. Hoy es domingo. Como cada domingo durante el último año, me desperté temprano, preparé café y revisé mi agenda. Pero este domingo es diferente. Es el aniversario exacto del día que el notario Fernández me entregó aquella caja de madera en su pequeña oficina. Un año completo desde que mi vida cambió para siempre. Me visto con ropa cómoda, jeans y una blusa simple. Tomo el collar de esmeraldas de mi caja de seguridad. Hoy lo llevaré puesto. No escondido bajo la ropa como aquella vez en la mansión, sino visible. Orgullosa, como mi abuela lo habría usado. Conduzco hasta el cementerio. Compré un auto hace 6 meses. Nada lujoso. Un sedán confiable y eficiente. Lo necesitaba para visitar las escuelas donde estudian nuestros becarios. Para asistir a ceremonias de graduación. Para hacer el trabajo de la fundación. El cementerio está tranquilo esta mañana. Pocas personas visitan tan temprano. Camino por los senderos familiares hasta la tumba de mi abuelo. La lápida brilla bajo el sol matutino. Arturo Mendoza Robles. Amado padre, abuelo, constructor de sueños. Me siento en el pasto como siempre hago. Coloco las flores frescas en el florero de bronce. Rosas blancas. Sus favoritas. Le hablo en voz baja. Le cuento que la fundación acaba de aprobar su segunda generación de becarios. 100 estudiantes este año. El doble que el año pasado. Jóvenes brillantes de familias trabajadoras que ahora tendrán oportunidades que nunca habrían tenido. Le cuento que uno de nuestros primeros becarios, un chico llamado Miguel de Nezahualcóyotl, acaba de ganar un concurso nacional de ciencias. Que cuando le pregunté qué lo motivaba, respondió que quería honrar la oportunidad que le habían dado. Que quería demostrar que el carácter importa más que las circunstancias. Sonrío mientras le digo esto al abuelo. Porque ese chico entendió la lección sin que nadie tuviera que explicársela. La misma lección que el abuelo me enseñó. Le cuento también sobre mi familia. Que Roberto saldrá en libertad condicional el próximo año si mantiene buena conducta. Que Mónica está cumpliendo su sentencia en un centro de mínima seguridad. Que Javier está escribiendo un libro sobre ética legal desde la perspectiva de alguien que la violó. Irónico, pero tal vez genuino. Le cuento que Vanessa me visitó la semana pasada. Que está trabajando como asistente administrativa en una empresa pequeña. Que vive en un departamento modesto similar al que yo tenía. Que por primera vez en su vida, está orgullosa de sí misma no por lo que tiene sino por lo que está construyendo. Me dijo algo que me quedó grabado. Dijo que gracias a mí, ahora entiende la diferencia entre precio y valor. Que toda su vida confundió tener cosas caras con ser valiosa. Y que ahora, ganando un salario modesto pero honesto, se siente más rica que nunca. Le cuento al abuelo que su plan funcionó. No solo me dio una fortuna. Me dio una lección sobre cómo usarla. Sobre cómo el dinero es una herramienta, no un propósito. Sobre cómo el verdadero legado no son las propiedades que dejas, sino las vidas que tocas.
Me quedo sentada en silencio durante un rato. El viento mueve las hojas de los árboles cercanos. Pájaros cantan en las ramas. La paz del cementerio es reconfortante, no triste. Pienso en la caja vieja que todos ridiculizaron, en cómo contenía más valor real que toda la mansión y las propiedades juntas, en cómo un objeto simple guardó la verdad que liberó a una familia de sus mentiras. Me pongo de pie. Toco la lápida fría con la mano. Le susurro al abuelo que lo amo, que lo extraño, que estoy tratando de vivir de manera que lo haga sentir orgulloso, y que finalmente entiendo que la caja nunca fue sobre herramientas oxidadas o tesoros escondidos. Fue sobre darme las herramientas para construir la persona que quería ser, para enfrentar la injusticia con dignidad, para usar el poder con sabiduría, para elegir el carácter sobre la conveniencia. Esa fue la verdadera herencia, y la he usado bien. Mientras camino de regreso a mi auto, el collar de esmeraldas brilla contra mi pecho. Puedo sentir su peso, el peso de 3 generaciones de mujeres Mendoza. Mi abuela que lo usó con gracia, mi madre que nunca tuvo la oportunidad de heredarlo, y yo, que finalmente lo recuperé no para guardarlo sino para honrar lo que representa. Amor, familia, memoria, valores que ninguna cantidad de dinero puede comprar y que ninguna traición puede destruir completamente. Conduzco de regreso a la ciudad. Mañana es lunes y tengo reuniones con 3 escuelas nuevas que quieren asociarse con la fundación. Tengo entrevistas con candidatos a becas. Tengo trabajo que hacer. Trabajo que significa algo. La caja del abuelo me dio millones. Pero más importante, me dio propósito. Me dio claridad sobre quién soy y quién quiero ser. Me dio la fuerza para hacer lo correcto incluso cuando era difícil. Y eso, al final del día, al final de este año extraordinario, al final de esta historia que comenzó con humillación en una notaría, es lo único que realmente importa. No lo que heredas, sino lo que haces con ello. No quién eres cuando todo es fácil, sino quién eliges ser cuando es difícil. No cuánto dinero tienes, sino cuánto carácter. Esa es la lección de la caja del abuelo. Y es una lección que llevaré conmigo el resto de mi vida. Si el video te gustó, deja tu like y suscríbete para más. Nos vemos familia.